Pueden sentarse, hermanos. Gracias. De verdad que qué tema tan bueno el día de hoy. No sé tú qué piensas acerca de la obra del Espíritu Santo, pero lo que yo comentaba en la oración, creo que es muy cierto. Tenemos un Dios que no es un Dios de casualidades, no es un Dios que va saliendo al paso, que si se le atraviesa algo que iba en contra de su plan, en ese momento Dios piensa y dice: ¿y ahora qué hago? Eso no sucede con nuestro Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, Él es soberano, Él tiene todo, absolutamente todo bajo control. Y a mí me impresiona mucho cómo esa revelación progresiva que tiene Dios a través de su palabra, que es lo que nosotros podemos ver y lo que conocemos, como esa revelación de parte de Dios tiene un cumplimiento en un tiempo pasado, pero cómo nos alcanza a nosotros y podemos aplicarlo en nuestro contexto. Ahora, esa palabra, ¿cómo nos aplica a nosotros? Ciertamente Dios tiene a su pueblo Israel, y a través del pueblo de Israel está trayendo promesas, y para el pueblo de Israel tiene una promesa específica para él, pero a través de todo lo que él hizo con ellos nos alcanza a nosotros. Y yo quisiera iniciar precisamente, conocemos que es el tema del Pentecostés, pero yo les quiero comentar de una manera rápida de dónde surge este tema del Pentecostés, y que a lo mejor ya lo saben porque ya lo hemos escuchado, ya nos lo han predicado, pero simplemente es un repaso rápido. Y podemos mencionar que el pueblo de Israel tiene tres fiestas principales. Una de ellas es la Pascua, la otra fiesta es la de los primeros frutos o primicias, así se le conoce, y la tercera fiesta, y una de las más importantes, es la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta del Pentecostés habla también de traer unas primicias, porque la fiesta del Pentecostés también es llamada la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas, y también tenía que ver con traer unas primicias, traer parte de la cosecha, pero preparándose precisamente para esa gran cosecha. Y entonces, lo primero es que la festividad de la Pascua, ustedes recordarán que cuando el pueblo de Israel, y lo podemos ver ahí mencionado o narrado en Éxodo 12, el pueblo de Israel estaba esclavo, ¿en dónde? ¿Quién se acuerda en dónde? En Egipto. Entonces, Dios trae liberación al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y llega un momento en que el pueblo de Israel ya tiene que salir, pero para salir se tienen que preparar y tienen que, a través de las ordenanzas de Dios, les dice que tenían que preparar un cordero que tenía que ser inmolado por el pueblo, y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los dinteles, en los postes de sus puertas, y en un momento les explica a Dios por qué, porque les dice: yo voy a pasar en la noche y voy a herir a todos los primogénitos, y solamente va a ser librado aquella casa, aquel hogar donde la sangre del cordero estaba puesta en esos postes. Y es cuando sale el pueblo de Israel, sale liberado de ahí, de la esclavitud de Egipto, para cumplir el propósito de Dios. Y ahora en nuestro tiempo lo que aplica, y lo podemos ver ahí en 1 Corintios 5:7, donde dice Pablo que Jesucristo es nuestra Pascua. Así como en el pueblo de Israel, ese cordero que no tenía mancha, que era puro, que era uno de los mejores corderos, y que su sangre fue puesta en las puertas, de esa manera vino Cristo a nuestra vida. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 5:7 que nosotros somos, más bien que Cristo es la Pascua para nosotros, que a través de Él nosotros somos redimidos, somos limpios, somos comprados por ese cordero puro, sin mancha, ese cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo para nosotros. Y la segunda festividad que comentamos, que es la de los primeros frutos o primicias, lo podemos ver ahí en Levítico 23, en el versículo 10, donde Dios manda al pueblo que presentara una gavilla. Una gavilla era como un manojo que tenía cierto peso. Tenía que traer esa gavilla, que era el primer fruto de los granos de cebada, y lo tenían que presentar delante de Dios. Ese era el fruto
o esa era esa festividad que era de las primicias. Y después sigue diciendo, o bueno, dice Pablo también ahí en 1 Corintios 15:20, dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo resucitó en esa festividad, o en el tiempo en el que el pueblo de Israel hacía ese festejo. Por eso les digo que a mí me impresiona cómo Dios tiene todo bien planeado, cómo en la Pascua es liberado el pueblo de Israel. Cristo vino a liberarnos a nosotros. Después Cristo resucita cuando festejaban esto de los primeros frutos. Por eso dice Pablo ahí en Corintios que Cristo es la primicia de la resurrección, haciendo alusión a que nosotros vamos a hacer, es parte de ese fruto, de esa cosecha, de lo que Cristo vino a hacer al principio, y que nosotros en algún momento, en algún tiempo, vamos a resucitar. Los frutos primeros eran los mejores, lo escogido, lo primero, lo mejor. Por eso Cristo es esa primicia de la resurrección. Y la tercera festividad, que es lo que estamos festejando precisamente el día de hoy, es el Pentecostés. Y podemos ver en la palabra, si después ya con calma, ahorita lo voy a mencionar, pero en el capítulo 19 de Éxodo, vemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que caminar, y el pueblo de Israel no sabía hacia dónde, pero tiene que caminar, y camina 50 días, bueno, son 49 más el uno de la fiesta de las primicias, por eso son los 50 días. Entonces ellos tienen que caminar, y es un momento en el que llegan al pie del monte Sinaí, y por eso para el pueblo de Israel también esta festividad del Pentecostés tiene que ver con que Dios les da las tablas de la ley al pueblo. También eso festejan los judíos, que en esa fiesta del Pentecostés Dios les dio las tablas de la ley 50 días después de que habían sido librados de Egipto. Pero también tenía que ver con que tenían que llevar una gavilla, igual tenían que llevar su ofrenda, pero ahora el fruto era el trigo, tenían que llevar esa cosecha del trigo. Por eso también es de las primicias o de la cosecha. Para ellos esa cosecha del trigo era la mayor, era la más abundante, y por eso era tan importante para ellos. Y entendiendo el contexto de que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, ¿no? En nuestro tiempo como que sería, pues, ¿qué tiene que ver pues que traigamos trigo, cebada, todas esas cosas? Pero para el pueblo era su sustento y era muy importante para ellos. Por eso hablan de que ellos tenían que llevar esta gavilla y tenían que presentarla como una primicia delante de Dios. Y vamos viendo cómo se relaciona todo esto con nosotros, porque precisamente cuando el pueblo de Israel está allá a los pies del monte Sinaí, dice que Dios se presenta, y ni siquiera el pueblo tenía la oportunidad de acercarse al monte, porque si no, se morían. El único que subía era Moisés, él era el único que podía subir, pero dice la palabra de Dios que en ese monte Sinaí, cuando baja la presencia de Dios, dice que había una nube espesa y había rayos, había truenos, una cosa impresionante, había mucho estruendo cuando Dios les da las tablas de la ley. Y si lo vemos ahora en nuestro contexto, dice Jeremías 31 que ahora esa ley es puesta en nuestro corazón. Ahora ya no va a estar en tablas de piedra, sino ahora va a ser sembrada en cada uno de nuestro corazón, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra, que la ley sería escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahora nosotros recibimos el sacrificio de Jesús. Nosotros recibimos el sacrificio de Jesús, cumpliendo ese propósito, ese nuevo pacto de parte de Dios. Y precisamente el Pentecostés del que habla el libro de los Hechos es 50 días después de la Pascua, y como Dios en ese preciso día, cuando está esa festividad en Jerusalén, viene y llega la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante, pero nada más se los menciono, como dice el libro de los Hechos, que vino el Espíritu Santo. Dice que vino en un estruendo, vino en mucho ruido, vino a captar la atención, porque dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego.
Ha de ser un evento impresionante, pero hace alusión a cómo se presentaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento con ese estruendo. Por eso los judíos tenían esa relación que ahora nosotros podemos ver, pero ellos tenían ubicado cómo era la presencia de Dios, cómo era el fuego de Dios, cómo era el estruendo. Por eso ellos lo relacionan muy bien. Y esa festividad judía de que estamos hablando del Pentecostés, creamos que era la más importante. Por eso en Jerusalén había multitudes de gente. De por sí todos los que vivían ahí, más todos los que veían, como dice la palabra, de Mesopotamia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Arabia, de muchos lugares. Y imagínense en Jerusalén cómo estaría. Podemos a lo mejor compararlo como cuando hay una fiesta acá por el Tepeyac, ¿no? Que vienen millones de personas. Imagínense. O sea, nada más para comparar el número de personas. Para el pueblo judío esta festividad era muy importante. Y en ese momento los judíos ni siquiera les pasaba por aquí por la mente lo que Dios tenía pensado hacer. O sea, ellos iban porque eran judíos, porque tenían que cumplir la ley, tenían que cumplir con esa festividad. Ni siquiera les pasaba por la mente lo que iba a ocurrir. Y fueron realmente sorprendidos. Para nosotros el Pentecostés precisamente significa el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vean cómo Dios utiliza lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, pero cómo viene a cumplir su palabra, como lo decíamos al inicio en la oración, lo que fue dicho por Joel, por el profeta Joel, que dice que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre los siervos, sobre las siervas, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre todos. Y dice la palabra que por igual no iba a haber una acepción de personas, sino que este derramamiento del Espíritu Santo iba a ser parejo y sobre todos. Y por eso vemos ese cumplimiento de la obra del Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. Y es impresionante también cómo hay todas esas coincidencias, porque si vemos el libro de Lucas, dice que se lo escribe a una persona que se llama Teófilo y le dice: oh, excelentísimo Teófilo, te hago este escrito para que conozcas lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y luego ese mismo Lucas es el que escribe el libro de los Hechos y dice: bueno, el Evangelio de Lucas, lo que nosotros conocemos como Evangelio, fue escrito para eso, para dar a conocer lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero ahora el libro de los Hechos lo escribe para dar esa continuidad y poder explicar ahora la obra del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no se les hace impresionante? Ahora nosotros lo vemos pues como un presente. Ya tenemos la Biblia escrita y decimos: bueno, así fueron los hechos. Pero precisamente lo que yo quiero que el día de hoy es que me acompañes en este caminar en el que vamos a ver esas estaciones por las que pasaron los discípulos para poder llegar a la promesa del Pentecostés, y que para nosotros también va a ser esa trayectoria. El Pentecostés va a ser un camino para nosotros para recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces yo te pido que me acompañes en estas estaciones y que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y a ser persistentes y entender que para los discípulos era algo que se iba escribiendo día con día. Como decía, nosotros lo vemos ahora, abrimos la Biblia y ya vemos Lucas, vemos Hechos y vemos cómo se derramó el Espíritu. O sea, para nosotros es algo ya que ocurrió, algo histórico, pero para los discípulos era algo que se iba sucediendo día con día. Y vamos a ver esas estaciones que los discípulos fueron teniendo en ese camino para poder recibir la promesa. Y lo primero, lleva la mano para que no busquen tanto en su Biblia, porque vamos a ver bastantes citas, pero yo creo que en la cabina nos ayudan muy bien y buscan muy rápido las citas, ¿no? Entonces lo primero que vamos a buscar ahí es Juan 14:16. Le decía, si no lo encuentran rápido, allá en la cabina creo que ya se lo tienen. Ah, son veloces, ¿Vean? Y la primera estación es que Cristo les hace una promesa. Dice Juan 14:16:
Y yo rogaré, ¿qué más dice? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo? Para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo y dice que va a estar con nosotros para siempre. Y Juan 16, 7, si me ayudan por favor, vamos a ver también el versículo 13 y el 15. Juan 16, 7. ¿Ya lo tienen? Bueno, ya lo tienen acá en la pantalla. Y dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿quién no vendría? El Consolador. No vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo 13, nada más vamos a ver el 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. La obra del Espíritu Santo principalmente es glorificar al Hijo. Por eso es que Jesucristo da paso a la obra del Espíritu Santo. Pero seguramente para los discípulos esto que les dijo Jesús no fue algo sencillo de recibir. Si ellos ya habían estado, en primera fueron elegidos por Jesús para caminar con Él, para estar con Él, para aprender de Él, y pasaron cierto tiempo a su lado, aprendiendo, viendo cómo Jesús hacía milagros. Imagínense si nos pusiéramos nosotros en los zapatos de los discípulos, qué hermoso habrá sido caminar con Jesús. Ver ese milagro cuando Él resucitó a la hija de ¿quién? A la hija de Jairo, cuando sanaba a los ciegos, cuando se tuvo el encuentro con la samaritana, y tantas cosas que seguramente ellos vieron, porque no todo está escrito en la Biblia, pero ellos tuvieron una cercanía, una intimidad con Jesús, y que ahora Jesús les dijera: bueno, ¿qué creen, chicos? Gracias por participar, yo ya me voy. ¿Qué habrán sentido los discípulos? ¿Alegría? Así de: ay, qué bueno, Jesús, que ya te vas, ¿no? Porque Pedro diría: yo ya quiero ir a ver a mi mujer y a mi suegra, ¿no? Porque ya las dejé por mucho tiempo. ¿Cómo se sintieron los discípulos? Tristes, abatidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si Jesús dice que se va, dice que nos va a dejar a un consolador, pero ¿dónde está ese consolador? Y ciertamente los discípulos tuvieron que ver con la obra del Espíritu Santo cuando Jesús los mandó en grupo de 2 en 2, y cuando mandó a los 70 a predicar y todo ello. Había una obra particular ahí del Espíritu Santo, pero no era lo mismo. Y entonces los discípulos dicen: bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quedar tristes. Esa es la primera estación que tuvieron que pasar los discípulos para poder ver el Pentecostés, para ver ese derramamiento del Espíritu Santo, que ellos ni siquiera estaban enterados. Nosotros lo vemos en retrospectiva de que ya pasó, pero para ellos fue algo que tuvieron que ir avanzando, dar sus pasos de fe, de creerle a Jesús, algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Y la segunda estación, Cristo hizo la promesa, y la segunda estación es cuando Cristo resucita. Cuando Cristo resucita. Todo esto lo van a poder ustedes ver en el libro de Lucas capítulo 24. Hoy, cuando tengan oportunidad en su casa, léanlo con mucha calma. Pero estos sucesos son muy buenos para nosotros. Lucas 24 del 6 al 11. Y dice, ¿ya lo tienen? Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a los discípulos les parecía ¿qué? Locura. Les han dicho a las mujeres: bueno, pues no se paren tan temprano, vean las cosas que están diciendo. Todo por no dormir bien, ahora están viendo alucinaciones.
Vemos ahí cuando estas mujeres van al sepulcro para poder ponerle la mirra y todo esto a Jesús, ¿no? Y van ellas y se presentan temprano y se encuentran con los ángeles y los ángeles son los que les dicen estas palabras y dicen, bueno, ven el sepulcro abierto y ¿dónde está Jesús? Y entonces esos varones con los que se encuentran les dicen, bueno, acuérdense lo que Jesús les dijo en otro tiempo, que él tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y eso es lo que ustedes están presenciando en este momento. Vaya que se equivocan las personas que dicen que la palabra de Dios o Dios es un Dios misógino y que denigra a las mujeres y todo eso. Se les dio un papel muy privilegiado. Ellas fueron las primeras que se enteraron de la resurrección de Jesús. Y en esta estación de que Cristo resucita, las mujeres recuerdan lo que Jesús les había dicho. Y a los discípulos les pareció locura. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta palabra cuando, nosotros que estamos aquí sentados, no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio, si tú ya eres convertido, si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, pero esta palabra de que Cristo resucitó, ¿a ti qué te parece? ¿O qué te pareció en otro tiempo? ¿Como algo ficticio? ¿Como mentira? ¿Como, qué pasó? Pues sí, en nuestro tiempo no ocurre. ¿Cómo tomamos nosotros ahora esa palabra? ¿Realmente creemos que Cristo resucitó? Ni un amén, pero bueno, yo creo que sí, si no, no estarían aquí sentados. Cristo resucitó y entonces en ese momento, a veces también como que juzgamos mucho a los israelitas o a los judíos o en este caso particular a los discípulos y decimos, bueno, pues si estuvieron con Jesús, ¿por qué dudaban? ¿Por qué le dijeron a las mujeres que eso es una locura? Pero acuérdense, nosotros estamos viendo hacia el pasado. Ellos tuvieron sus dificultades, sus problemas de sus concepciones en la mente, sus paradigmas, su cultura, cómo ellos vivían y todo ello les impactaba. Por eso es que les pareció locura. Lo importante es que a nosotros no nos parezca locura y seamos conscientes de que la resurrección de Jesús fue una realidad. Porque si no es una realidad, ¿cómo vamos a avanzar hacia el siguiente paso del Pentecostés? ¿No? Y el siguiente paso es un paso un tanto difícil. Y es la estación donde hay un periodo de incertidumbre. Y eso lo vamos a ver, ese sí no lo vamos a poner aquí porque es muy largo, pero anótalo, es Lucas 24, del 21 en adelante, donde se nos hace la narración de aquellos dos discípulos, y a ver quién se acuerda del nombre de un discípulo que nos menciona ahí, dos discípulos que iban en camino hacia Emaús. ¿Cómo se llama uno de los discípulos? Y se va a ganar un premio al final. En lo que lo piensan o lo buscan ahí en Google. No, bueno, se perdieron el premio. Uno de los discípulos que va en ese camino se llama Cleofas. Y esos dos discípulos nos muestran, porque acuérdense, nos debemos de identificar con esta palabra. Esos dos discípulos nos hacen la narración que ya ellos iban de Jerusalén a camino de Emaús, que dice la palabra, me parece que quedaba 60 estadios, o sea, podían andar ese camino en menos de un día para ellos, lo que ellos caminaban en ese tiempo. Pero era una caminata muy triste porque esos dos discípulos iban tristes porque ya había ocurrido la crucifixión de Jesús. Y dicen esta narración cuando se encuentran con Jesús en el camino, pero ellos no sabían que era Jesús. Les dicen, bueno, es que nosotros venimos y anduvimos con Jesús y vimos sus milagros, pero lo crucificaron y aunque los demás de sus discípulos, algunos de nosotros, dice la palabra y también las mujeres dicen que Jesús resucitó, pero no lo vimos, nosotros no lo vemos y por eso mejor ya la dejamos por la paz. Estuvo muy bueno este tiempo de conocer a Jesús, pero ya nos regresamos a nuestro pueblo a seguir nuestra vida, a seguir lo que sabemos hacer, y por eso van esos dos discípulos del camino de Jerusalén hacia Emaús. Estos discípulos
van decepcionados porque no se había cumplido su expectativa. Ellos creían en el Mesías, creyeron en el Mesías, creyeron que iba a resucitar, pero tal vez hasta ellos pensaron la noticia que dispersaron los romanos, de que los mismos discípulos se robaron el cuerpo, que a lo mejor Jesús aparentemente murió, pero no murió. Y a fin de cuentas ellos ya van de camino a su pueblo, van de regreso, tristes, desconsolados, a seguir su rutina. Y nosotros podemos sentirnos en cierta manera así, decepcionados. No sé si en algún momento algo que tú pensabas que Jesús iba a hacer en tu vida, que iba a sanar a tu mamá, que iba a sanar a tu papá, que tú ibas a poder perdonar a alguien, que Jesús iba a salvar a alguien por quien oraste, a sanarlo, y no ocurrió y nos sentimos decepcionados. Pero tenemos que darnos cuenta de la intención de Jesús en toda esta caminata. Y ese periodo de incertidumbre es roto por el mismo Jesucristo, porque la narración dice que se les acercó un hombre con estos dos discípulos y empezaron a caminar juntos, y este hombre nada más los escuchaba y dice que eran velados sus ojos porque era el mismo Jesucristo el que iba con ellos. Ese Jesucristo resucitado iba con ellos y ellos no lo sabían. Así a veces pasa con nosotros, ¿no? Vamos tristes, vamos cabizbajos y tenemos esa percepción del Espíritu de que alguien está ahí con nosotros, pero nosotros seguimos cabizbajos, viendo nuestro problema, viendo hacia abajo sin darnos cuenta que el que va ahí con nosotros es el mismo Jesucristo. Y al final del camino dice que hasta reconocieron a Jesús porque vieron cómo Él partía el pan, cómo bendecía, cómo bendijo el pan, y dijeron: híjole, es Jesús con nosotros, y no nos dimos cuenta. Todo este camino que andamos, Jesucristo venía con nosotros y no nos dimos cuenta. ¿Y qué hicieron esos dos discípulos? Media vuelta y de regreso de Maús, y se fueron otra vez a Jerusalén y llegaron con los discípulos a contarles todo lo que había ocurrido, diciéndoles: ciertamente Jesús resucitó porque va con nosotros, caminó con nosotros. Y ellos no se habían dado cuenta. Y antes de que brinquemos a ese encuentro de esos dos discípulos con los demás discípulos, vamos a ver otra estación que debe de reforzar tu fe, sobre todo a los jóvenes en estos tiempos donde a veces se enseña con escritos, con libros hechos por hombre, que dicen que Jesús no resucitó, que Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿No oído por ahí ese libro? Que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo muchos hijos, que Jesús no sé qué tantas cosas, y dices: bueno, pues lean la palabra, ¿no? Ahí está escrito todo lo que ocurrió, y aún hay evidencia científica, hay libros históricos de muchos, como un tal Josefo y muchos otros escritores que narran que ciertamente Jesús resucitó, y hay esa evidencia. Pero podemos ver ahí en 1 Corintios 15, del 3 al 8, si me ayudan a buscarla. Y esta estación se llama Cristo se hace presente. Después que murió y resucitó, no es que digan: bueno, Cristo era un espíritu que se aparecía, se desaparecía a conveniencia, que ahora lo ven, que ahora ya no lo ven. No, porque Jesús dice que se hizo carne nuevamente, o sea, resucitó y anduvo entre los hombres, y con esos dos discípulos que mencionamos hasta comió un pescadito frito. Un espíritu no come, y Jesús sí comió. Y dice esa lectura de 1 Corintios, que es escrita por Pablo, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Y sigue diciendo Pablo que muchas de esas personas todavía viven, no han muerto. Y cuando Pablo escribe esta carta, más o menos era el año 57-60, cuando escribió Primera de Corintios, y por eso dice que había personas que todavía no habían muerto y que ellos habían presenciado a Cristo resucitado aquí en la tierra. Por eso dice, todavía no duermen, o sea, no están muertos. Y ellos presenciaron a Jesucristo. Por eso Pablo menciona esta lectura y dice, bueno, se les apareció a Pedro, se les apareció a las mujeres, a los discípulos, a todos los apóstoles, y luego a más de 500 a la vez. Y dice, por último, como abortivo, a mí. Con ese encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo. Y vemos ahí esa estación que Cristo se hace presente. No es una fábula, no es un cuento chino, no es algo que a ustedes los pueden engañar, porque Cristo ciertamente resucitó y caminó aquí en la tierra. Y la siguiente estación que podemos ver después de que Cristo se hace presente, y recordando la anterior, cuando dice que esos dos discípulos se encontraron con Jesús, regresaron de Maús hacia Jerusalén, fueron con los demás discípulos. Y vemos esta otra estación, que ahorita les voy a dar el nombre, pero dice en Lucas 24, del 45 al 49. ¿Qué dice? Fuerte. Entonces, comprendéis las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre al arrepentimiento y al perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Estas palabras se las dijo el mismo Jesucristo a los discípulos cuando los dos querían regresar corriendo de Maús hacia Jerusalén. Dice que apenas iban llegando y es cuando Cristo se les aparece nuevamente. Imagínense los dos discípulos, tanto que corrimos y Jesús nos ganó y está aquí presente nuevamente con todos los discípulos. Y dice que les abre el entendimiento. Eso es lo que Jesús vino a hacer a nuestra vida también, abrirnos el entendimiento, que no es simplemente una palabra, sino comprender el propósito de la obra de Cristo en nuestra vida, que fue redimirnos, que fue salvarnos, que fue librarnos de esa esclavitud del pecado para que tuviéramos esa caminata con Él y que podamos ahora disfrutar de la obra del Espíritu Santo. Cristo les abre el entendimiento a los discípulos. Cristo es el que trae luz y trae vida a ti. No hay más, no hay más. La palabra es muy clara, hermano. Es muy importante que tengamos esta palabra presente, consciente en nuestro entendimiento de que no son dichos nada más. Es ciertísima esta palabra. Y vamos ahora a Hechos. Por eso utilizamos mucho el capítulo final del libro de Lucas y luego el libro de los Hechos, porque como lo escribió el mismo autor, si ustedes se dan cuenta, hay versículos que se enlazan directamente con el primer capítulo de Hechos y tenemos ese vínculo muy fuerte. De hecho, dicen algunos que estos dos libros al inicio eran como un solo libro, pero por conveniencia, para tenerlo un poco más ordenado, fue dividido en dos, ¿no? De hecho, dicen que Lucas, cuando lo escribió, utilizó dos rollos, uno para Lucas y otro para, bueno, lo que ahora nosotros conocemos como Lucas, y otro para el libro de los Hechos. Y podemos ver esta palabra entrelazada. Por eso, ahí en Hechos, capítulo 1, del versículo 3 al 4, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les dio la opción de que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Les dio la opción o qué les dijo? Les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que vimos en la primera estación, cuando Cristo les dice: les conviene que yo me vaya, para que entonces venga el Consolador, venga el Espíritu Santo a su vida. Y es lo mismo que les dice aquí: no se vayan de Jerusalén, tienen que esperar la promesa del Padre. Por eso esta estación nos compete mucho a nosotros en este tiempo, y se llama Cristo nos instruye y nos prepara. Cristo nos instruye y nos prepara. Así como lo hizo con los discípulos en ese tiempo, lo va a hacer con nosotros también en este tiempo. Si creemos fervientemente en el Pentecostés, porque si sabías, nosotros somos una iglesia pentecostal, una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo, una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, en la sanidad, en los milagros, en los prodigios. Por eso Pablo lo enseña también en la carta a los Corintios. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero para llegar a ello tenemos que creer y tenemos que ser instruidos y preparados por Cristo en su palabra. Y es lo que nos dice esta parte de estos versículos, donde Jesús les ordena no irse de Jerusalén. ¿Y qué tal somos nosotros de obedientes? ¿Sí somos obedientes? ¿Qué nos dice Jesús a través de las predicaciones, a través de su palabra? Cuando nosotros tenemos esos devocionales diarios con Jesús, nos dice, nos habla el corazón y nos dice: pues ya perdona a tu hermano, pero es que él me hizo, y si Jesús, si tú supieras lo que a lo mejor hasta ni tú lo perdonabas, Señor. Y nos negamos a obedecer y caminamos empecinados en nuestra vida, en nuestro egoísmo, porque así somos como humanos, ¿no? Decimos: bueno, sí, Jesús y la palabra dice, pero yo creo que esto es mejor, yo creo que si hago este negocio me va a ir mejor, yo creo que si me voy a otro estado alejado de tal persona, todo se va a arreglar, ¿no? ¿Qué tan obedientes somos? Híjole. Y luego decimos: ay, esos discípulos desordenados, ya se querían ir a su casa como los dos discípulos que se iban ya a Emaús, ¿no? Entonces Jesús les ordena que no se vayan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Si el Padre promete, entonces se va a cumplir. Es difícil esperar, pero vale la pena. ¿Cuánto tiempo has esperado tú la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto tiempo le has pedido que seas bautizado por el Espíritu Santo? ¿Y qué nos dice la palabra? Espera. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Que sí tiene que ver con todas esas estaciones que estamos viendo, que tenemos que ver, que entender que Cristo sí resucitó, que Cristo dio una promesa, que Cristo está presente en medio de nosotros, que Cristo nos prepara, nos instruye, y hay un tiempo de espera que cada uno de nosotros, pero tenemos que esperar, y es difícil esperar, ¿no? ¿A quién le gusta? Estamos formados en la cola de las tortillas y órale, pues ya es hora, ¿no? O en el camión, para cargar la tarjeta del metrobús o del suburbano, ¿no? Dices: oye, se le atoró el billete, ya tengo unas monedas, pero ya quítate, no, ya deja recargo mi tarjeta, ¿no? No sabemos esperar, somos desesperaditos, ansiosos, y queremos que todas las cosas se hagan a nuestro modo y a la de ya. Pero Cristo nos enseña a esperar. Espera, yo ya te di la promesa del Padre, pero tienes que esperar. Sí tenemos que buscar. Eso no quita que nosotros no busquemos, pero tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo tú has esperado la obra del Espíritu en tu vida? ¿Crees que hoy puede ser ese día en que Dios cumpla en ti su palabra? Que puedas recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Si no lo tienes, ¿sí o? Si no es hoy, será mañana, dijera el profeta Tengrichi. Si no es ahora, será mañana. No, tenemos que creer esta palabra. Y no sé cuántos de ustedes
Yo al menos lo hice así, de esta manera. Sé que no lo alcanzan a ver, está por los dos lados, pero los pastores nos hicieron llegar una serie de PDFs donde venían los ayunos que teníamos que llevar, porque ciertamente nosotros hace tiempo celebramos la Pascua, pero por eso les digo que estamos en este tiempo de instrucción y de preparación, donde Cristo estuvo 40 días, dice la palabra, ya resucitado en medio de los discípulos para enseñarles, para instruirles, y nosotros fuimos llamados a ser instruidos, a aprender a esperar, a capacitarnos en la palabra. ¿Cuántos llevaron a cabo el ayuno? Al pie de la letra. A ver, todo el ayuno, ¿quién llevó a cabo el ayuno? Al pie de la letra, día a día, el día 1, el día 2, el día 10, el día 20, el día 30. Tenemos que ser instruidos, ya ven cómo no es todo esto que vemos es por gracia, es por la obra de Dios, no por méritos. Pero sí tenemos que ponerle ánimo y empeño a las cosas, ¿no? Tenemos que tener esa búsqueda con Dios en los devocionales, en buscar su palabra, en entender que esa relación con Dios no solamente es vertical, porque luego estamos acostumbrados a que, yo y Dios me entiende, Dios me conoce, no lo perdono, pero pues Dios sabe que usted y yo aquí somos cuates y Él murió por mí, ¿no? Y tenemos que entender que la palabra nos enseña que si tenemos una relación vertical con Dios, se tiene que volver en una relación horizontal con el prójimo, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mis hermanos. Y ahí es donde se vuelve complicado el asunto, pero somos llamados a pasar este tiempo antes de que llegue el Pentecostés, en estos 40 días que nos llamaron y que Jesús estuvo con ellos, con los discípulos, siendo instruidos. Saquen su resumen para que si no lo hicieron, lo sigamos practicando. Es bueno para nuestra vida. Y yo te quiero compartir rápidamente, y te invito a que tú lo hagas, algunos puntos que a mí se me hicieron muy difíciles. A lo mejor para mí, por decir, a mí se me hace fácil no comer todo el día, ¿no? Eso está bien. Pero el ayuno no solamente tiene que ver con dejar de comer, sino así como fuimos instruidos en este tiempo. A mí, por ejemplo, les confieso, los que a mí me dio ñañaras. Hoy cancelaré todo compromiso que me sea posible para dedicar este día y meditar en la palabra de Dios. Es difícil. Para mí fue difícil cancelar compromisos. Y les confieso, yo tampoco lo llevé al pie de la letra todos los días, pero sí quiero hacerlo, sí quiero dar ese paso. Por eso lo saqué en resumen, para trabajarlo y que cada día podamos vencer algunos que nos costaron trabajo. El que más me costó trabajo fue el 6. El día 6. Hoy preguntaré a las personas más cercanas a mí cómo me ven ellos. Si me describen lejos de la imagen de Cristo, pediré perdón al Señor y comenzaré a corregir mi vida con la ayuda del Espíritu Santo. Qué difícil es, ¿no? Al menos para mí, y que nos llevemos una sorpresa, ¿no? Y oye, ¿tú cómo me ves con mi esposa, con mis hijas? ¿Tú cómo me ves a mí? ¿Reflejo a Cristo? Así como no te pregunto, me doy la vuelta y ya no escucho la respuesta, ¿no? A mí me costó mucho ese. Otro, hoy buscaré intencionalmente a un vecino mío para hablarle claramente de Jesús para su salvación. Yo he visto que a muchos que se meten en la oración en la mañana les es muy fácil, porque dicen, mi vecina, como Jessie, como Gris, ¿quién más? Bueno, varias hermanas que se meten en la oración, Moni, también Laurita Loret, dicen, ayúdenme a orar por ese hermano que se cayó, que se enfermó, que tiene cáncer, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, ellos tienen ese contacto con la gente. A mí me cuesta trabajo. Otro, hoy buscaré intencionalmente a alguna persona que me haya ofendido. Le diré que la aprecio y le brindaré o reiteraré mi amistad. Por eso les digo,
decir, bueno, yo me voy a postrar a orar ante el Señor 5 horas al día y ahí estoy en la noche y me levanto a las 3 de la mañana para estar con mi Señor de las 3 a las 8 de la mañana sin que nadie me moleste. ¿Y ya viste si ofendiste a alguien? ¿Ya le pediste perdón? Otro también crítico, el día 22. Mi testimonio será ante mis familiares, de tal forma que sea una inspiración para que ellos conozcan a Cristo como su Salvador. Es más fácil llegar con la Biblia y darles bibliazos, ¿no? Y decirle, quita tu virgen, estos santos no hacen nada, eso no te ayuda, esas son imágenes nada más. Debes de arrepentirte, debes de conocer al Señor y ven a la iglesia y ya, mira, tengo una Biblia, léela. Ahí está lo difícil, ¿no? Y entonces dice, mi testimonio ante mis familiares debe reflejar a Cristo de tal manera que sea una inspiración para ellos, para que conozcan a Jesús. Porque todo lo contrario, cuando actuamos de una manera autoritaria, opresiva y todo eso, dicen, ay, para eso quieres que vaya a la iglesia. No sé si ustedes han conocido que les digan, ¿y eso qué es cristiano? Y dice que es cristiano. Y míralo como, y no somos de testimonio. Qué difícil. ¿Les sigo diciendo? El que dijo que sí, que me pasa a decir cuál le costó trabajo. Otro, iniciaré hoy a enfrentar mi primera batalla pendiente y voy a vencer completamente en el nombre de Jesús. Y otra, hoy dedicaré el doble de tiempo a adoración en mi devocional personal. Todo eso tiene que ver con lo que los discípulos pasaron en estos 40 días que Él estuvo con ellos. Cristo los instruyó y los preparó para estar con Él en ese tiempo, para que fueran instruidos, que fueran cambiados. Y por eso, después de esa instrucción, viene Hechos 1:8, un versículo muy conocido, que si alguien me lo dice de memoria, igual va a tener un premio en el año 2024. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué difícil esa instrucción para los discípulos. En primera les dicen, a ver, aguanten, espérense, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de lo alto, hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y después les dice, y me seréis testigos. Ahí no es como que una ordenanza de me seréis, sino tiene que ver con una condición. O sea, si ustedes reciben el Espíritu Santo, no hay de otra, chavos, van a ser testigos. Y difícil para ellos porque encontré una referencia. A veces entendemos de que Jerusalén, bueno, la casa, Judea, con los vecinos, hasta el último de la tierra, pues más allá. Pero una referencia interesante que encontré es que para los discípulos esto fue muy difícil, porque cuando les dice Jerusalén, va a decir, bueno, ay Señor Jesús, ahora quieres que predique, ahora quieres que sea testigo aquí en Jerusalén donde te mataron. ¿Tú quieres perdonar a esta gente? Así como le dijo a sus discípulos, mejor no quieres que ore y que descienda fuego y que desciendan los rayos y los consuma a todos. Tenían que ser testigos en uno de los lugares más difíciles, en Jerusalén. Ahí mataron a Jesús. Y después en Judea fue uno de los lugares donde más rechazaron el ministerio de Jesús. Entonces otra vez los discípulos, bueno, ¿también quieres que sea testigo ahí donde te rechazan? Ahí donde nadie te quiso, ahí donde se pone difícil el asunto. Así como que, pues, ¿qué pasó, Jesús? Y luego hasta lo último de la tierra, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, somos Israel, ¿no? Somos la niña de tus ojos. ¿Y quieres también salvación para los gentiles? Como a Pedro le pasó con Cornelio, ¿no? Dice que tuvo una visión Pedro y le dice, oye Pedro, tú lo que yo llamo santo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Entonces ve y predícale a Cornelio.
Y así como les digo a los discípulos, así nos dice ahora a nosotros: predica en Jerusalén, en tu casa, ahí donde nadie te quiere, donde todos te odian. ¿No? Mejor me como. Y luego en Judea, ahí donde también te rechazan y nadie te quiere. Y luego hacia la gente que no te conoce, a todos los gentiles. Se pone difícil el asunto, ¿no? Cuando ya esa palabra la hacemos de nosotros y decimos, bueno, los discípulos sí se pasaron, pero nosotros ¿cómo estamos? Y luego viene una de las mejores estaciones, y la estación final, porque ya estamos llegando al Pentecostés. Si te das cuenta, fue un caminar que tuvieron que pasar los discípulos, y el tiempo de instrucción y de espera, esos 40 días, y luego donde fueron instruidos por Jesús, y luego resucitan, y luego los discípulos tuvieron que esperar. A nosotros, a nuestros ojos, fueron 10 días más. Los 40 que estuvo con Jesús, los 10 de espera, y se cumplió los 50 días del Pentecostés. Pero para los discípulos, ellos no sabían si iba a ser un día, 10 días, 5 meses, un año, para que viniera la promesa del Padre. Nosotros lo vemos en retrospectiva, acuérdense, fueron 10 días. Entonces, ahí ya vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos entonces al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y esta es la estación más impactante, porque aquí es donde ya viene el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino ¿de dónde? Del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó una parte de la casa. Llenó toda la casa. Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué interesante es analizar este versículo, porque las palabras que fuimos resaltando pues sí tienen cierto impacto. Lo primero que dice es que estaban todos unánimes y juntos. Nosotros podemos estar aquí juntos, pero no unánimes. O sea, estaban reunidos, porque dice la palabra que al menos 120 estaban ahí en el aposento alto. Seguramente por ahí había alguno que otro, pero estaban juntos, estaban reunidos en un mismo lugar, así como lo estamos nosotros aquí en la iglesia. Pero ellos estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, con una misma actitud, con un mismo objetivo, con una misma meta, un mismo corazón. Así como nosotros tenemos que estar el día de hoy y cada día que nos reunamos. Si juntos, pero a veces no volteamos a saludar al hermano. Si juntos, pues ay, aquí se sentó Gris, me voy a pasar 2 banquitas para acá. Se sienta Jessica de este lado. Tenemos que estar juntos, pero tenemos que estar en un mismo sentir. Así es como estaban los discípulos. Y luego dice que estaban, dice de repente. O sea que los discípulos fueron sorprendidos. Ellos estaban, después en ese tiempo de espera, la palabra nos dice que ellos estaban día y noche, pero estaban diario en el templo, estaban orando, estaban conviviendo. Qué importante es la coinonía, hermanos, a propósito. Así nos dice la palabra que en esos 10 días de espera, los discípulos estaban con gran gozo, estaban siempre en el templo, estaban alabando, estaban bendiciendo, estaban en esa comunión, en esa coinonía unos con otros, y que es algo que nosotros como iglesia tenemos que practicar. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones. No se trata de
no es juego de béisbol, de que ya vine, ya pisé la base, ya me voy a mi casa, ¿no? Ya vine a la iglesia y córrele antes de que te hagan out, ¿no? O sea, tenemos que tomar el tiempo para tener esa coinonía, esa comunión, esa convivencia como hermanos. No es de pisa y corre, ya vine a la iglesia y vámonos porque dejé la olla de los frijoles, ¿no? O sea, tenemos que interesarnos en la otra persona, en el hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué vas a hacer en la siguiente? Esa comunión es importante, por eso los discípulos estaban unánimes, estaban juntos, y es cuando el Espíritu Santo viene y los sorprende, y dice que de repente, o sea, no se lo esperaban, ellos estaban haciendo lo que comúnmente hacían, orando, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, y de repente viene el Espíritu Santo y los sorprende. Y tenemos que entender que esta obra no es nuestra, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda provocar. Tenemos responsabilidad como hijos de Dios en hacer, pero el mérito es de Dios. Lo que Él hace es bajo su soberanía y bajo su voluntad, y para nosotros es por gracia, no por lo que yo pueda hacer. Entonces, por eso dice, de repente somos sorprendidos por la obra de Dios y viene del cielo, no vino de adentro de mi corazón. Como ahora dice la gente, no, busca dentro de ti, la solución está en ti, analízate, piensa, a lo mejor cuando estabas en el vientre de tu madre, ella te rechazó y ahora, o sea, la solución está en Dios. Todo viene del cielo, viene del Espíritu Santo, y dice que como un estruendo, por eso lo comparamos con lo que hubo en el Antiguo Testamento. Ese estruendo, ese viento, tiene que ver con el ruaj de Dios, el viento, el soplo, el Espíritu, es conocido así. Y por eso dice que vino ese estruendo para hacer notar que la obra era del Espíritu Santo y no nuestra. Ese viento recio vino de parte del cielo y llenó toda la casa, no nada más una parte de la iglesia, no nada más los de acá, donde está el pastor, siéntese donde está el pastor, hermano, porque de este lado sí cae el Espíritu Santo, Dice, no, dicen, toda la casa llenó, toda la casa fue llena del Espíritu Santo y todos fueron llenos. Hermanos, si tú no has sido bautizado, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti el día de hoy. No es nada más para Silvia, no es nada más para Malena, no es para nuestra pastora Vero, es para todos. Por eso dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo, ciertamente festejamos Pentecostés, pero no es una obra aislada. No es de que, porque así luego hay muchas doctrinas. No, vino el Espíritu Santo en ese tiempo con los apóstoles, pero ahora ya no. ¿Qué pasó? Así no enseña la palabra. Por eso dice que viene el Pentecostés y somos todos llenos del Espíritu Santo. Y así lo podemos ver en las cartas de Pablo. Esta enseñanza es para hoy, es vigente. La llenura del Espíritu Santo es para ti el día de hoy. Si no la tienes, búscala. Y Dios hará esa obra. Y adelante sigue diciendo, a partir del versículo 5, por ahí van a buscar unas palabras que dice, cuando ya toda la gente se acercó por todo el estruendo que se hizo con los discípulos, unos, dice, y estaban atónitos y maravillados por lo que Dios estaba haciendo. Y un poco más adelante dice, mas otros se burlaban. Hay dos grupos de personas ahí. ¿De qué grupo de personas somos nosotros? De los que nos quedamos perplejos, atónitos, maravillados de lo que Dios está haciendo, o nos burlamos, a lo mejor no con una risa abierta, ¿no? Pero en nuestro corazón estamos cuestionando a Dios, en nuestro corazón estamos dudando si la obra del Espíritu es real, en nuestro corazón estamos diciendo, no, ya se alocó el hermano, ¿no? Pues no, o sea, ¿de qué grupo de personas somos nosotros? ¿Nos maravillamos por la obra de Dios o somos del grupo que se burlan? Y luego ya viene el mensaje impactante de Pedro, y cómo vemos ahí la obra del Espíritu Santo sobre Pedro, y dice que junto con los 11 dan un paso adelante y les dice, varones, hermanos, compatriotas, lo que ustedes acaban de ver es la obra del Espíritu Santo. Estos no están borrachos como ustedes creen, son las 9 de la mañana, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo.
Y les dice Pablo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, no sobre algunos, sino sobre todos. Y vean cómo es la obra del Espíritu Santo, que les dice Pedro, les sigue predicando, y luego los hermanos, los que estaban ahí reunidos, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya, Pedro, ya nos predicaste, ya nos dijiste que nosotros prendimos a Jesús, que nosotros lo matamos, que nosotros lo crucificamos, ya entendimos. Pero ahora, ¿qué hago? Todavía Pedro ni terminaba de dar su mensaje y ya toda la gente que estaba allí dice, Pedro, pero ahora ¿qué hacemos? Ya entendimos, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro entonces les dice el mensaje, por eso el mensaje de la palabra debe ser completo. Sí hablamos de la palabra, pero siempre tiene que haber ese llamado al arrepentimiento. Y Pedro les dice, bueno, ¿quieren seguirle? Bueno, pues entonces cada uno de ustedes tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse y dice, para el perdón de los pecados, y entonces recibirá el don del Espíritu Santo. Y posteriormente vemos que ¿cuántos fueron convertidos ese día? Dice que más de 3,000, al menos 3,000 es lo que se registra. Imagínense ahí a Lucas o a los que le pasaron el dato, 1, 2, 3, pues somos como 80, a lo mejor fueron más, pero al menos 3,000 recibieron el mensaje y 3,000 se añadieron a la iglesia, y sigue la predicación de Pedro y de los apóstoles, y viene después cómo es prendido Esteban, el diácono, lo apedrean, la iglesia se dispersa y se cumple la palabra, porque ciertamente en ese tiempo estaban predicando en Jerusalén, pero a partir del versículo 7, cuando apedrean a Esteban, la iglesia se dispersa y se comienzan a ir a Judea, comienzan a predicar en Samaria, y luego viene el versículo 10, el capítulo 10 de Hechos, y entra en obra el apóstol Pablo y empieza a extender el evangelio a todas las iglesias que conocemos en sus cartas. Y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Y hoy tú y yo estamos sentados aquí, porque toda esta palabra, todo esto que vemos, ahora nosotros fuimos alcanzados. Y tenemos que entender que esta palabra que leímos al inicio del capítulo 2, donde nos dice, estaban todos unánimes juntos, como lo estamos tú y yo ahora. Y lo que queremos es que venga la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y que no se quede solamente en emocionalismo, y si levanto mis manos y oro en lenguas, porque cuando dice que vino como fuego también, ese fuego tiene que ver con ese fuego purificador, ese fuego que transforma mi vida, ese fuego que quita la escoria de mí, así como lo hace el fuego en el oro. Que se quite todo aquello que estorba en mi relación con Dios, en mi relación con los hermanos. Tenemos que ser transformados. Yo te invito, hermano, que te pongas de pie, y si tú crees que esa promesa es para ti, yo te invito que, así como lo hizo Pedro, con ese arrojo, y decir, yo voy a pasar. No le haces si mi hermano se queda ahí al lado. Yo quiero pasar, yo quiero recibir de la obra del Espíritu Santo. Así es que si tú no has sido bautizado, hermano, la obra del Espíritu Santo no se quedó en el libro de los Hechos, es algo vigente para ti y para mí en este tiempo, la obra del Espíritu Santo, ese bautismo, que seamos inmersos en el Espíritu Santo, porque nos va a ayudar en ese caminar cristiano, en cada día, en las pruebas, en los problemas que tú tienes cada día. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo es tu consolador, ese paracleto, ese abogado que está a tu lado para ayudarte cada día. Si quieres tú el Espíritu Santo, yo te invito a que pases a este lugar y entendamos la palabra. Dice después Pablo también, sed llenos, es algo constante, día con día. No es que, yo ya fui lleno en 1985, hermano. Cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Voy a comenzar a orar, y le voy pidiendo a mi pastor José Luis Carmona que se vaya preparando para que nos pase a ministrar. Yo te invito, hermano, que pases a este lugar. Señor y Dios, le damos gracias, Padre, por tu bendita palabra que tú has
dejado a nuestra vida, Señor, y te rogamos, Señor, como ese, que tú vengas con tu Espíritu Santo, Señor, a romper nuestra vida, Señor, a romper nuestros esquemas, a romper nuestro entendimiento, Señor, que vengas como ese fuego purificador a cada uno de nosotros, Dios, que vengas como fuego, que queremos que vengas como ese viento recio a nuestra vida, Señor, que quites, Señor, esas ideas vanas, Señor, esas ideas perversas que tenemos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Dios. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te invito, hermano, que pases a este lugar. Gracias, Señor, gracias damos en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Sigue orando, hermano. No pierdas este momento.